Conoceremos los paisajes y los rostros de uno de los certámenes ganadores de fotografía más importantes a nivel internacional. Y en Más de Foto, Barry Domínguez nos lleva a viajar a México y Francia de la mano de la máquina andante. Rafael García Villegas. Amigos, quédense en Noticias 22. Qué gran programa tenemos el día de hoy. Así es, mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, bienvenidos a este martes, el último martes del mes. Sí. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana. Y sin más preámbulo, vamos a dar paso a la información porque hoy es Día del Libro. Un gran día, año con año se reconoce a quien haya contribuido a enriquecer el legado literario hispánico. Vamos a conocer al ganador del premio Cervantes. Esta mañana, Luis Mateo recibió de manos del rey de España, Felipe VI, el premio Cervantes 2023. En una inigualable tradición cervantina, la obra de Luis Mateo Díez destaca por su calidad artística con un dominio del lenguaje, como acredita su escritura, que nos aproxima al enigmático proceder del ser humano en múltiples circunstancias. En cada obra, Díez plantea nuevos retos y expande su original imaginario, acrecentando el legado de los grandes fabuladores de la literatura universal. En su discurso, el escritor español narró la importancia de la literatura en su infancia y su relación con el Quijote. Cuando mis personajes comenzaron a aflorar en cuentos y novelas primerizas, y no tardando en otras ficciones, donde yo iba encauzando los bienes del aprendizaje y los vislumbres de quien va dando cuenta de ese aprendizaje, que ese aprendizaje se apreciaba una transformación en ellos de la identidad heroica. Poco a poco, en el mundo que iba creando, esos seres de ficción tenían, todavía sin mucha conciencia por mi parte, una incierta imagen quijotesca. Entre sus obras más destacadas se encuentran las estaciones provinciales, los cuentos reunidos en Brasas de Agosto o el ensayo El porvenir de la ficción. Su más reciente novela ha sido Mis delitos como animal de compañía en 2022. Mis personajes no tienen tanta nobleza, pero son conscientes de alguna ejemplaridad heroica, ya que sus aventuras se consuman al doblar las esquinas, donde aguarda el destino y la consecuencia de alguna perdición o la expectativa de un sueño que pudiera salvarlos. A ellos vivo entregado, ya que son ellos quienes me salvan a mí. Muchas gracias por su atención. Para Canal 22, desde Alcalá de Henares, en Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Y la celebración literaria continúa. No solo se extiende en el tiempo, sino además por distintas entidades. Vamos a verlo. Libros, talleres, obras de teatro, invitados especiales y mucha diversión es lo que promete la 11ª edición de la Fiesta del Libro y la Rosa, que se llevará a cabo en Michoacán. Es una fiesta que la UNAM ofrece y que va a darse no solo en Morelia, sino en 7 sedes por primera vez. Son 11 años de que hemos estado realizando esta fiesta y qué más que cada vez se suman más entidades, ¿no? Está Pátzcuaro, Jiquilpan, Zaguayo, Zamora, Tacámbaro, La Piedad, en fin. Esta edición lleva por nombre Rayuela por la Paz, en honor al escritor Julio Cortázar, y que hace alusión a los niños frecuentemente afectados por los conflictos bélicos de hoy en día. Recordemos que Rayuela es lo que conocemos en México como el avión, ¿no? El juego del avión. Y este es el viaje que nos va a permitir hacer en esta fiesta del libro y la rosa, de dedicarlo a los niños. El escritor homenajeado en esta edición será el mexicano Francisco Hinojosa, y en su nombre habrá diversas actividades. La fiesta será 26, 27, 28 de abril. Tenemos 223 invitados, 200 actividades aproximadas, talleres, lecturas, obras de teatro, por ejemplo, la obra de teatro Los Niños Perdidos, que es de la obra de Los Pinches Chamacos de Francisco Hinojosa. Entre los invitados especiales estarán Verónica Murguía, Rosa Beltrán, Tania Huntington, entre otras personalidades del mundo de la literatura. Es una fiesta llena de alegría, llena de eventos
que son muy interesantes, y sobre todo queremos celebrar a los libreros, a los editores, a los lectores, a los niños, porque son nuestro futuro, y a todos. La invitación al evento es gratuita, de 9 de la mañana a 8 de la noche, y su programación la puedes consultar a través de la página oficial de la UDIR. Para Noticias 22, Elizabeth Cruz. Originario de Londres, este historiador fue seducido por la cultura mexicana. Hoy lamentamos su ausencia. Falleció David Brading, uno de los historiadores más distinguidos de América Latina. Realizó aportes fundamentales al conocimiento de la historia política, económica y cultural de la región, especialmente de México y Perú, en los periodos colonial y republicano. Obtuvo el doctorado en Historia en la University College de Londres. Fue profesor en Berkeley y Yale. Fue profesor de Historia Latinoamericana en Cambridge, universidad de la que fue director del Centro de Estudios Latinoamericanos en diferentes periodos. Su interés por la historia de México le despertó un viaje que hizo a inicios de la década de los 60 a Guanajuato y a San Miguel de Allende, de la cual derivó una tesis dedicada a la etapa del virreinato de la Nueva España en 1965. Fue miembro de la Academia Mexicana de Historia, la Academia Británica y la Academia Europea de Ciencias y Artes. En el 2002, fue condecorado con la Orden del Águila Azteca por el gobierno mexicano, y 2 años más tarde recibió el doctorado honoris causa otorgado por la Universidad Michoacana. El investigador nacido en Cambridge, David Brading, fue autor de los libros Los orígenes del nacionalismo mexicano, Caudillos y campesinos de la Revolución Mexicana, Mito y profecía en la historia de México, así como Octavio Paz y la poética de la historia mexicana. Con información de Óscar Cortés para Noticias 22. Esta producción mexicana es expuesta ante los ojos de la crítica. Conozcamos más de la propuesta de Juan Pablo Villalobos, que está desafiando fronteras. Luego de obtener el galardón Ojo a Mejor Cortometraje de Ficción en 2023, Xquipi, de Juan Pablo Villalobos, formará parte de la 63 Semana de la Crítica del Festival de Cannes. Sabemos que Cannes y sus secciones paralelas son la vitrina o el aparador más importante de cine del mundo, y el que esté una película que se realizó casi al 100% por autores quienes trabajamos en la película somos gente originaria del Istmo de Tehuantepec, es muy importante, ¿no? Con muy poco presupuesto, ¿no? Más que el trabajo de todos. Se acabó el agua. Xquipi significa ombligo y cuenta la historia de Coral y Luz, 2 hermanas que habitan una casa sin suministro de agua, en donde se construye una cisterna. La excavación conduce al descubrimiento de una antigua tumba. Luz se encuentra embarazada y durante su labor de parto se dará una conexión entre ambos hechos. Juan Pablo Villalobos refiere al escritor Gutiérrez Tibón como una de sus inspiraciones. Y él habla del único lugar que él considera realmente umbilical en México, ¿no? Que la mujer es un poco el ombligo del mundo y los hombres giran en torno a la mujer, ¿no? Entonces, esa idea me quedó muy, muy grabada. Hay un son, es decir, una música en Tehuantepec que se llama Son del Ombligo, y entonces ese elemento me parecía algo que estaba muy fuertemente todavía vivo, ¿no? Juan Pablo Villalobos considera que este corto de ficción de casi 30 minutos y rodado en blanco y negro le permite abordar la dimensión mágica y poética de su tradición. Creo que el cine que trabaja con el tiempo y el espacio, lo que hace y lo que permite hacer es como darle vida en esos bloques de movimiento y duración a lo mágico, ¿no? Entonces lo mágico se puede ver como algo más realista, ¿no? Y todas estas mitologías y tradiciones también se desprenden de lo mágico, ¿no? Entonces, yo diría que el cine lo que aporta es esa magia vuelta a realidad. La 63 Semana de la Crítica se llevará a cabo del 15 al 23 de mayo de 2024. Noticias 22, Víctor Gaspar. Los
Los músculos se comienzan a calentar mientras los músicos afinan. Así es, la UNAM ya se prepara para festejar el Día de la Danza. La celebración del Día Internacional de la Danza en la Universidad Nacional Autónoma de México se ha convertido en una tradición anual que reúne a cientos de personas en los distintos foros, teatros y espacios al aire libre del Centro Cultural Universitario. Este 2024, el festejo se realizará el sábado 27 de abril. Tendremos una programación continua de 12 horas de danza desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, una participación de 177 compañías, 1,700 artistas, 7 escenarios de manera continua también con actividad. El taller coreográfico de la UNAM, la Compañía Juvenil de Danza Contemporánea, el Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández, el colectivo Musas Sonideras y el coreógrafo español Juan Domínguez son algunas de las presencias destacadas de este año. En este espacio confluye, si lo vemos así, pues un muestrario muy importante de la danza nacional profesional de todos los géneros, y esto es muy interesante porque a la vez esto se experimenta como si fuera un termómetro de la danza en el país. En esta ocasión, el maratón dancístico tendrá lugar bajo el lema Provocando el Movimiento. Es pensar que la danza es un espacio político y que la danza, los cuerpos al moverse y expresarse desde la danza inciden en su territorio social y provocan cambios. La celebración del Día Internacional de la Danza 2024 se llevará a cabo el sábado 29 de abril a partir de las 10 de la mañana. Todos los eventos serán de entrada libre y habrá propuestas para todas las edades. Creo que todos pueden disfrutar y conocer este amplio universo que es la danza, sobre todo nuestra danza en México. Noticias 22, César H. Meléndez. Bueno, pues hay que considerar que él se cuestionaba que hay en un nombre, eso que llamamos rosa, lo mismo perfumaría con otra designación. No obstante, el nombre, el apelativo de este poeta estará siempre ligado a grandes obras literarias y del imaginario universal. Dramaturgo, actor y poeta inglés, William Shakespeare es considerado uno de los más grandes autores de la literatura universal y una pieza clave en el desarrollo de las letras inglesas. Nació el 23 de abril de 1564 en Londres. Su obra es un compendio de los sentimientos, el dolor y las ambiciones del alma humana. A lo largo de su vida, Shakespeare escribió múltiples obras teatrales y comedias, entre las que sobresalen Sueño de una noche de verano, La comedia de las equivocaciones y El mercader de Venecia. También publicó algunas de sus tragedias más famosas, como Romeo y Julieta de 1597, que narra la trágica historia de amor de dos jóvenes cuyas familias están enfrentadas, Hamlet de 1602 y El Rey Lear de 1605. La profesión de Shakespeare como dramaturgo empezó tras su traslado a Londres, donde rápidamente adquirió fama y popularidad en su trabajo para la compañía Chamberlain's Men, más tarde conocida como King's Men. Fue capaz de mezclar la realidad y fantasía en sus comedias. Uno de sus puntos fuertes son los personajes, las metáforas y los juegos de palabras usados de manera magistral. Es importante el amor como motor principal de sus comedias. William Shakespeare, el genio de la cultura universal, murió el 23 de abril de 1616. Sus obras de teatro son consideradas auténticos clásicos atemporales y su influencia a lo largo de la historia de la literatura es indiscutible. En conmemoración, cada 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro. Para Noticias 22, Diana Obispo. Bueno, Shakespeare en la invención de lo humano de Harold Bloom es considerado como
justo la invención de sentimientos como el amor. ¿Qué conocemos como el amor? ¿Qué conocemos como la traición? Estos sentimientos que tenemos muy bien definidos en nuestra vida cotidiana, pareciera que siempre han sido así, pero tienen que ver mucho con la literatura y muy particularmente la manera en que Shakespeare en sus obras ha definido qué somos, cómo hay que comportarse, cómo no hay que comportarse, las consecuencias de las decisiones humanas. Y bueno, pues esto está muy bien descrito y yo creo que muy acertadamente por Harold Bloom, ¿no? No, y además ese talante y ese talento que tenía Shakespeare para convertir en arte historias, porque no olvidemos que la historia de los amantes de Verona ya se había platicado y escrito tiempo antes, como lo mismo sucedió con Hamlet. Cuando llegaban a las manos de Shakespeare, adquieren este carácter de arte, de llegar a un lugar mucho más allá de nuestros sentidos, a nuestras emociones directamente, y también importan mucho las traducciones. Ahorita que hablas de referencias literarias, está el libro de Juan Villoro, De eso se trata, donde una de las primeras, y se llama así Eso se trata, porque una de las primeras referencias que hace es al ser o no ser. De eso se trata, no es el dilema, no es la cuestión. Tomás Segovia hizo esa traducción, de eso se trata, y a partir de ahí empieza a hacer una serie de reflexión de ensayos literarios Juan Villoro a propósito de las traducciones de los grandes clásicos, arrancando por El Bardo de Avon. Bueno, hay un par de recomendaciones literarias, ¿no? Además de todas las de William Shakespeare. Para seguirle la pista, obviamente acercarse a William Shakespeare, pero bueno, pues también hay algunas otras obras que lo explican muy bien, y ese es el caso de estos dos libros que acabamos de mencionar. Y bueno, vamos a abrir la puerta y vamos a disfrutar del humor, vamos a dejar que fluyan las sonrisas. Durante 9 años, el Festival Internacional 24 Risas por Segundo se ha dedicado a distinguir y promover en México lo mejor del cine de comedia. Y afortunadamente México es un país deliciosamente creativo en la elaboración de guiones de comedia. Es imprescindible, o es más bien uno de los tópicos en los cuales México se ha caracterizado a lo largo del mundo. Y no había un festival dedicado al cine de comedia. Emergió de una charla entre amigos y hoy es la plataforma de impulso y difusión más importante para el género en cine. En 2020 tuvo que llevar su programación a la virtualidad por la pandemia de COVID y ahora en 2024 celebrará su 8ª edición presencial con 10 largometrajes. 6 de ellos mexicanos y 4 internacionales, y también tenemos 39 cortometrajes, que son 30 mexicanos y 9 internacionales. Hacemos una convocatoria por las plataformas de Fest Home, Film Freeway, y también un link directo en el que, pues, a nivel internacional, ¿no? Para mexicanos no hay costo. Para internacionales hay un cierto costo, ¿no? Que es con lo que prácticamente mantenemos algunos gastos del festival. Entre los países participantes figura Italia, Francia y España. Es costumbre que en cada edición del festival se distinga un artista con trayectoria en el cine de comedia a través del programa Reconocer con Arte del Movimiento Culturalmente Responsable. Un artista plástico elabora una pieza especial en honor al galardonado. Este año estamos felices porque por fin vamos a poder reconocer a Consuelo Duval. Y Culturalmente Responsable invitó también a una chihuahuense, una extraordinaria artista chihuahuense que se llama Isla Sáenz. Es una artista plástico maravillosa que tiene presentación en México y en el mundo. El Festival Internacional de Cine y Comedia 24 Risas por Segundo se realizará del 7 al 12 de mayo en el Cine Lido, la Casa del Cine, el Cine Tonalá, la Facultad de Cine y Cinema IFAL. Toda la programación puede consultarse en redes sociales o en el sitio web que aparece en pantalla. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Estos retratos y paisajes inmortalizados en la lente han merecido ya el reconocimiento internacional. Vamos a conocerlos. La diversidad y la inclusión son los ejes de las imágenes con las que el fotógrafo argentino Jorge Mónaco ganó, dentro de la sección profesional, la categoría portafolio de los Sony World Photography Awards 2024. La serie titulada Retratos y Paisajes fue realizada durante 2023. Que en apariencia en realidad son eclécticas, son un grupo de trabajos en las cuales yo podría demostrar de repente la técnica o el dominio de la técnica como fotógrafo, y no solamente eso, sino también un pensamiento general sobre mi forma de abordar los temas sociales que encaro con mi fotografía. Ellos son normalmente minorías étnicas, minorías de género,
Generalmente lo que trato es sobre la inclusión. Personas albinas, desnudos o el cuerpo de un hombre trans embarazado componen parte del cuerpo de obra, al que se suman paisajes. Jorge Mónaco ha desarrollado una larga carrera en la fotografía y en la docencia de la disciplina, dentro de la cual también se desempeña desde 1995 como director de la Escuela Nacional de Fotografía en Buenos Aires. La serie con la que obtiene este galardón pugna igualmente por la visibilización. Estamos peleando últimamente para no perder los derechos en muchos países, y el hecho de la visibilización a través de la fotografía es la concienciación de eso, de que la gente tome conciencia. Es el miedo a lo diferente, ¿no? Hay mucho miedo a lo diferente en la sociedad y rechazo. Ese miedo a lo diferente hace que no lo entendamos, que no lo incluyamos, que lo veamos como distintos. Todos somos distintos. La importancia es encontrarnos en esta diversidad. El fotógrafo destaca la inclusión y la lucha en favor de los derechos de estas poblaciones en una época en la que, comenta, la masividad de las imágenes juega en contra de la visibilización, fenómeno que anestesia y banaliza la imagen en la sociedad. Cuando yo voy a hacer fotografía, trato de hablar con las personas para conocerlas y demás. Hay una entrega, evidentemente, porque si están en los cuerpos, confían en mi trabajo y hay una entrega y al haber esa entrega tan generosa que tienen esas personas en mostrarse de esa forma, en su desnudo, su cuerpo, a veces, y no son cuerpos hegemónicos, eso es lo que yo trato de evitar. Entonces, lo primero que trato de hacer es el respeto, el trato digno de la persona. El premio Sony World Photography Award 2024 en la categoría Portafolio para Jorge Mónaco está dotado con equipo fotográfico. Su serie Retratos y Paisajes está disponible en el sitio electrónico que aparece en pantalla. Noticias 22, Víctor Gaspar. El arte y la justicia entablan un diálogo en esta propuesta. El catálogo digital Memórica pone a disposición del público la exposición virtual Cauduro, la justicia y la pintura en México, ocultamientos y develaciones. La exposición muestra la obra pictórica del artista Rafael Cauduro sobre las paredes del edificio principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde retrata la trama en la que se hallan envueltos los jurisconsultos mexicanos. Comienza en el basamento de una de las esquinas, de una de las escalinatas de este edificio, emulando un Tzompantli prehispánico, y después pasa a una sección en la que se ve una serie de archivos, de legajos, de papeles olvidados, una especie de mar de olvidos y omisiones que el sistema judicial ha llevado a cabo. La disposición de las pinturas y el hiperrealismo característico del autor dan un efecto en tercera dimensión, dotando de mayor dramatismo a la obra, que retrata a través de diferentes niveles el camino de la justicia. Hasta llegar a un remate en el piso superior, donde parecen haber 3 ventanas, pero estas 3 ventanas están ocupadas por unos policías, por unos represores al servicio del Estado, y hay una suerte de enfrentamiento, de rebeldía de la gente común y corriente en contra de ese aparato represor del Estado, y una pinta, un grafiti que dice libertad. Hay ahí entonces un llamado a recordar qué es la justicia, el genuino acceso a ella. A través de la obra, Rafael Cauduro hace un llamado a los ciudadanos y a los encargados del Poder Judicial a garantizar la procuración, la impartición y la administración de justicia. Lo que esta serie de murales dice de manera muy clara es que es la agencia ciudadana, somos las personas comunes y corrientes quienes tenemos que operar ese cambio necesario en el genuino, en el auténtico acceso a la justicia en México, enfrentándonos, confrontando a la autoridad en un diálogo constante.
La exposición virtual ya está disponible en el repositorio digital Memórica México Haz Memoria y podemos acceder a ella a través de la página web memoricamexico.gov.mx. Para Noticias 22, Diana Obispo. Ahora subámonos a la bicicleta para hacer un recorrido de Francia a México. A través de la lente hábil de Barry Domínguez, somos transportados a un universo donde la movilidad sostenible no es simplemente un concepto, sino una poderosa metáfora de transformación. Y esto lo podremos encontrar en la exposición fotográfica La Máquina Andante. Son imágenes que me he encontrado en el viajar a Francia y en estas ciudades. Nimes, Arles, París, Carnot, Montpellier y sobre todo mi ciudad, ¿no? La Ciudad de México. Y la bicicleta, que es uno de los elementos primordiales para este proyecto. Las fotos que conforman la muestra son de dos partes del mundo. Francia con sus paisajes tan peculiares y México con una cotidianidad que nos es familiar. En las fotografías de ambos países podemos apreciar una realidad social donde la bicicleta forma parte crucial de la rutina diaria y cómo esta puede influir en una movilidad más sostenible y poder hacer conciencia. Hacer conciencia de que cada vez estamos exterminando nuestro planeta, no hay áreas verdes, se está eliminando esas conciencias a través de estas imágenes que también te invitan a rodar, que es una de las cosas que a mí me gusta. Hay, por ejemplo, te da muchos beneficios. El medio ambiente, la economía, la dinámica social, la salud. Gracias a todo esto, tenemos que entrar en un mood de nostalgia, y que es un modelo antiguo que tiene que permanecer en estos días, utilizando este modo de movilidad, ¿no? La Máquina Andante la podrás ver del 23 al 26 de abril en el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Además de esta exposición, el fotógrafo dará una serie de masterclasses sobre el retrato en la misma institución. Voy a hablar sobre el retrato a nivel mundial y mi trabajo como retratista, ¿no? Platicar detalles de qué pasó antes, cómo y después el resultado del trabajo fotográfico del retrato, ¿no? Para Noticias 22, Jimena Rodríguez. Wow, qué envidia ese recorrido de Barry Domínguez. Ahí le mandamos un saludo a este querido amigo. Y además las imágenes inmortalizadas y la reflexión sobre el poder de movilidad que tienen las bicicletas, que van cada vez adquiriendo más terreno y que no hay que dejar de lado, hay que aún en las grandes ciudades. En las grandes urbes. Como ocurre en Europa, bueno, ahí vemos que también en México está creciendo mucho este medio de transporte. Vamos a una pausa. Ya me hicieron reflexionar aquí que todavía queda un martes más en este mes de abril. Uno solamente. Pero por lo pronto, vamos a una brevísima pausa y tenemos más información al regresar. Un tema importante de salud, de prevención, llega esta noche a Zona Violeta. En este espacio hemos abordado mucho el tema de la prevención del cáncer de mama, lo vamos a seguir haciendo, pero hoy vamos a conversar acerca del cáncer cérvico-uterino. Este cáncer de cuello uterino es el cuarto tipo de cáncer más frecuente en las mujeres de todo el mundo. Las tasas más elevadas de incidencia y mortalidad por cáncer de cuello uterino se dan en los países, como siempre, de ingreso bajo y mediano. Esto refleja grandes desigualdades que obedecen a la falta de acceso a los servicios nacionales de vacunación contra el virus del papiloma humano. El 95% de los cánceres de cuello uterino se deben a una infección persistente por virus de papiloma humano en el cuello del útero que está sin tratar. Normalmente estas células anormales tardan entre 15 y 20 años en convertirse en cáncer, pero en mujeres con un sistema inmunitario debilitado, como en el caso de las mujeres que tienen VIH, este proceso se puede acortar, se puede desarrollar entre 5 y 10 años.
Entre los factores de riesgo de la progresión del cáncer se encuentra el grado de oncogenicidad del tipo del VPH, el estado inmunitario, la presencia de otras infecciones de transmisión sexual, número de partos, un primer embarazo, una edad muy temprana, el uso de anticonceptivos y también el tabaquismo. Contamos con 6 vacunas en contra del VPH que ya están disponibles. Todas protegen contra los tipos 16 y 18 del VPH de alto riesgo, que son los responsables de la mayoría de los cánceres de cuello uterino y que han demostrado ser seguras y eficaces para prevenir la infección por VPH y el cáncer de cuello uterino. La vacuna debe administrarse prioritariamente a todas las niñas de 9 a 14 años antes de que comiencen a tener relaciones sexuales. Hay 3 maneras de prevenir este tipo de cáncer. 1, ya lo dijimos, la vacuna contra el virus del papiloma humano. 2, los exámenes de detección regulares, como la prueba del Papá Nicolau, que es esencial para detectar estos cambios precancerosos en el cuello uterino antes de que se desarrolle el cáncer. Y también 3, tener prácticas sexuales seguras. Practicar el sexo seguro con el uso de condones, que reduce notablemente el riesgo de contraer y transmitir el VPH y otras infecciones de transmisión sexual. El cáncer de cuello uterino puede curarse si se diagnostica en un estadio temprano y se trata con prontitud. Gracias, Kimberly. Importantes reflexiones. La prevención, ante todo, para reducir las tasas que son verdaderamente preocupantes de muertes por este tipo de cáncer. Y cambiamos de tema porque el arte vuelve a ser el pasaporte que difumina las fronteras y lo hace muy cerca de aquí. Vean de qué se trata. México y Chile celebran una edición más del Encuentro y Performance, llevado a cabo en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda, en donde se podrá observar el trabajo de artistas, curadores y educadores de ambos países. El performance ha sido una práctica ya con mucha tradición aquí en la escuela y todo este encuentro retoma de nuevo y pues reconecta todas estas posibilidades. Creo que eso es lo que tenemos que hacer como escuela, ¿no? Volver a establecer vínculos, lazos y sobre todo a nivel de educación, que los mismos alumnos puedan tener este tipo de experiencias aquí en la escuela. Alexander del Rey es cofundador y actual director de Perfolink, una plataforma latinoamericana de arte performance. Ha sido organizador de festivales internacionales, teniendo la oportunidad de presentar más de 120 artistas de 30 países de todo el mundo. Además de presentar artistas internacionales en nuestro territorio, en Chile, también pudiésemos abarcar conexiones con otros lugares de Sudamérica en particular. Partimos por ahí, partimos con Argentina, que está al lado de Chile, pero empezamos a extender esta red de alguna manera. Y de esa manera nos conectamos con México también. Entonces tenemos una relación muy antigua con México, desde el 2009 hasta ahora. Paola Paz Ye ha tenido la oportunidad de estar en países como Beijing, Shanghái y España, gracias a su trabajo en las artes visuales. Se especializa en arquetipos, prototipos y estereotipos que aplica a sus performances, arte objeto, videoarte y collage. Flexum es un proyecto que se dio a partir de una propuesta que le hice a un artista que se llama Víctor Martínez y buscábamos hacer algo que ya se viene haciendo en otras partes o con otras plataformas o festivales o laboratorios de trabajar la performance en el espacio público. Pero acá algo que nos gustaba unir era un elemento en común con los artistas que estaban participando. Por decir, si habíamos trabajado con el agua, cada uno de manera particular, en esa invitación de grupo se trabajaba con ese elemento en el espacio público. Para Noticias 22, Iván Ramírez. En su fiesta de cumpleaños número 40, la duda le asalta a Laura. ¿Es esta la vida que quiero? Descubramos la respuesta en el Foro Shakespeare. Y entonces, La imaginación del argentino Nelson Valente llegará en mayo al Foro Shakespeare de la Ciudad de México. La cartelera incluirá la primera temporada de Los Perros, obra dirigida por Cristian Magaloni, llevada a la escena con la producción de Hanna Berumen e Ignacio Riva Palacio.
Creo que es un texto muy argentino, una comedia muy inteligente, una comedia muy ágil, ¿no? Una comedia donde el personaje es lo importante, ¿no? Y creo que es un texto que me atrapó por eso, ¿no? Aquí conoceremos a Laura, quien en su fiesta de 40 años es abordada por esas preguntas que todos en algún momento podríamos enfrentar. ¿Esta es la vida que escogí? ¿Es así como quiero vivir hasta mi muerte? Lo que me atrajo fue que es la que hace las preguntas incómodas, ¿no? Como que tiene un momento externo, ajeno a su cotidianidad y le abre un espacio que empieza a fracturar y a cuestionar y a poner en duda todo lo que ha construido hasta ahora. Ella, su novio Rodrigo y sus suegros Alicia y Emilio deberán tomar una decisión, reinventarse o resignarse a la vida que les tocó vivir. Aquí hay varios puntos a cuestionar, ¿no? No solamente la relación de la pareja joven, sino la relación de lo que los padres hacemos con los hijos, la manera en que los castramos, la manera en que los educamos. Es un autor que a mí en lo personal me gusta mucho porque, como dice Cristian, es una comedia muy, muy inteligente, pero no solo es argentina, es como esta crisis de los perros es universal. El elenco de esta puesta en escena se completa con otros artistas de gran trayectoria como Emilio Guerrero y Paloma Woolrich. Los Perros es una producción realizada con el estímulo fiscal EFIARTES. Fue el segundo año que intentamos meter esta carpeta y bueno, por fin se nos dio, lo logramos. Es una carpeta, la verdad, bastante difícil de levantar y hacer. Se está platicando, se está armando una carpeta para igual EFIARTES, pero para llevarla después a gira a la República Mexicana y cerrar acá. Por lo pronto, Los Perros tendrá funciones en el Foro Shakespeare los miércoles y jueves a las 8:30 de la noche del 1 de mayo al 11 de julio. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. El Día Mundial de la Tierra, del que platicábamos ayer, también ha tenido ecos en las artes escénicas. En el Día Mundial de la Tierra, la compañía Algarabía, Circo y Escena nos lleva por una reflexión sobre el vínculo que establecemos los seres humanos con los desechos que producimos en el montaje La Marcha de la Basura. La historia trata sobre un personaje que le decimos la diva, otro personaje que es un conserje y un vagabundo que viven en un mundo apocalíptico lleno de basura y poco a poco se va saturando cada vez más de basura hasta que la basura toma vida. Entonces estos personajes que están inspirados en los tiliches de Putla, Oaxaca, son tiliches pero en vez de hechos de tela están hechos de basura, de envolturas de un solo uso de diferentes marcas, de diferentes productos. Los personajes de La Marcha de la Basura comenzaron a surgir en 2021 durante un taller impartido por el profesor Jorge Díaz. A partir de ahí, ha evolucionado de 10 minutos iniciales a un montaje que actualmente tiene una duración de casi una hora, dependiendo de las dinámicas de interacción con el público. Uno de los detonantes y chistes que me gusta contarme es el de la basura de uno es la escenografía del otro. Entonces, tratamos de abordar el tema de la basura desde un chiste, no es un regaño, no es decirles, oye, ya no tires basura, sino más bien es de, uy, tú también tiras basura. Y que pueda ser a través de la propia reflexión, no de que te obliguen a reflexionar, sino que tú digas, ay, sí, cierto, yo también hago eso, yo también tengo ese hábito. Porque lo más difícil de cambiar es eso, los hábitos. El montaje ha causado múltiples reacciones entre diferentes públicos. Ha sido súper diferente los públicos, hemos estado con públicos de tercera edad y se conmueven, les gusta porque abordamos también un poquito el tema de la muerte y les gusta esto de que es responsabilidad de todos, ¿no? De que sí hay que trabajar todos juntos. Y igual con los niños, el juego es raro, son monstruos de basura y les llaman la atención, los malabares, los chistes que contamos, que es a través de la pantomima. Solo hay 2 diálogos en toda la obra.
La Marcha de la Basura es el montaje ganador de la convocatoria lanzada por la Federación de Alianzas Francesas en México para su temporada cultural 2024. La institución está cumpliendo 140 años de presencia en nuestro país y en fecha próxima llevará a la Marcha de la Basura a sus sedes en Oaxaca y Guadalajara. En la cámara, Daniel Rodríguez y Juan Manuel Narcos. Noticias 22, Víctor Gaspar. Tenemos libros, vamos a ver qué llegó al buzón de Noticias 22 esta semana. De Kim Thuy. La autora explora desde la historia y la memoria, tanto colectiva como personal, la interminable tragedia del pueblo vietnamita. Hay, sin embargo, en esta novela fragmentada múltiples matices luminosos. Publica Periférica. El Jardín de los Ídolos, de Georgina Moctezuma, un ensayo sobre un peculiar espacio en el centro de la ciudad de Puebla, un jardín decorado con figuras prehispánicas. Investigación de archivos y autobiografías se conjugan en este texto. Publica Fondo de Cultura Económica. Leonora, de Elena Poniatowska, premiada biografía novelada de Eleonora Carrington, con quien la autora convivió por medio siglo. Grandes amigas. Ahora se presenta en esta edición que tiene como portada una fotografía tomada por Katy Horna a Carrington en 1962. Publica Seix Barral, de esta serie de colecciones que son abarcativas, la Biblioteca Poniatowska. ¿Qué te parece, Rafa? ¿Te apuntas con alguno de estos libros? Grandes recomendaciones. Mira, Leonora ya la vi, pero por tener esa edición con esa portada, claro, vale la pena retomarla y por qué no releerla. Y me llama la atención la de volver a la mirada a los años 70 del siglo pasado. Gran escritora, vietnamita. Vive en Canadá y es una excelente narradora además, pero siempre con una mirada hacia Asia y hacia Vietnam. Que hace poco hablábamos de esa emblemática fotografía de la niña de Napalm. Efectivamente. Que es en ese mismo Ella escapó escenario de la tragedia, sin embargo, siempre ha estado cerca de sus orígenes. Pues grandes recomendaciones las tres, muchas gracias, Laura. Y a propósito de cuestiones literarias, PEN América ha cancelado su ceremonia de premiación. Estos son los motivos. Después de semanas de controversia, el grupo que busca proteger la libertad de expresión llamado PEN América canceló su ceremonia anual de premios literarios. El motivo, cerca de la mitad de los nominados se habían retirado de la consideración, acusando que la institución no había adoptado una postura más contundente ante el conflicto palestino-israelí, pues pensaban que debería exigir un alto al fuego y apoyar a los escritores palestinos. Estos premios literarios reconocen voces de la literatura, incluidos escritores de ficción, poesía, literatura y teatro. Apenas la semana pasada, Jennifer Finney, presidenta de PEN América, anunció que se estaba formando un comité para revisar el trabajo de la organización, para garantizar que estarían alineados con su misión y harían recomendaciones sobre cómo responderán a conflictos futuros. Sin embargo, la desbandada no se detuvo y tanto escritores como traductores enviaron varias cartas para expresar su descontento, señalando que la organización había supuestamente elegido bando contra Gaza. La ceremonia se realizaría el 29 de abril. Noticias 22. Esta experiencia acústica nos adentra al origen de una de las vanguardias musicales de México, ante la cual podemos quedar inmóviles. Con una experiencia inmersiva alrededor de su obra electroacústica, el Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes conmemora el 30 aniversario luctuoso del compositor Manuel Enríquez, quien representa la ruptura con el nacionalismo en México y una apertura a la vanguardia musical. Fue un pionero en la electroacústica y en composiciones contemporáneas. En esta muestra se generan 3 espacios de colisión, en donde los sonidos de distintas piezas se activan de forma aleatoria, formando un solo cuerpo. Básicamente lo que se diseñó fue con una especie de maquinaria improvisadora que va como tocando cosas que se parecen y entonces tiene como una especie de lógica donde si toco algo que se parece, entonces busco algo que sea contrastante. Si toqué algo que es contrastante, entonces busco algo que se parece. Y a partir de esta lógica es que se está reproduciendo pues casi como que en tiempo real todos estos fragmentos.
Pero hay como otro elemento que me parece muy importante y es la partitura. O sea, pocas veces vemos las partituras de los ejecutantes y pocas veces, sobre todo, vemos partituras contemporáneas. Un poco los gráficos que acompañan esta exposición son la partitura de móvil, la pieza fundamental que motiva este espacio de escucha. La exposición va a estar un mes abierta, es totalmente gratuita, de martes a domingo, de 10 a 17 horas. Y pues yo invito a todo el público a que vengan a explorar esta pieza, a acercarse a Manuel Enríquez. Y si les motiva un montón de preguntas sobre el audio digital y la multimedia, pues bienvenidos al Centro Multimedia del CENAR. Noticias 22, Óscar Cortés. Miren que esta nota que les presentamos a continuación generó polémica en la mesa de redacción porque no es lo mismo Mazinger Z y Afrodita A que Astro Boy. Pero dime de dónde eres y te diré qué robot prefieres. La robótica cultural emerge como un campo interdisciplinario que busca crear robots capaces de interactuar de manera sensible y adaptativa con individuos de diversas partes del mundo. El proyecto Careces, financiado por la Comisión Europea, está liderando este esfuerzo al diseñar robots que comprenden y responden al contexto cultural de las personas mayores. El estudio que realizaron comparó las preferencias culturales de China, Alemania y Corea para sacar conclusiones sobre cómo a la gente de estos países les gustaría que se vieran sus robots. Basándose en trabajos anteriores, llegaron a la conclusión de que las sociedades más masculinas tienden a pensar que las cosas más grandes y rápidas son hermosas, mientras que las sociedades más femeninas encuentran hermosas las cosas pequeñas y lentas. Aún el camino es largo en la relación máquina-humano, pues hay que eliminar algunos prejuicios relacionados con los estereotipos sociales. Los expertos explicaron que, para solucionar este problema, es fundamental un enfoque más matizado de la diversidad y cultura del mundo al momento de diseñar alguna inteligencia artificial o robots con capacidades avanzadas. Aunque el abordaje de la cultura en robótica probablemente sea complejo, multifacético y específico para cada situación. Para Noticias 22, Evana Fonseca. Es bien sabido que no hay que juzgar un libro por su portada, eso dicen. No obstante, esa primera impresión puede ser lo que defina nuestra relación con los textos. Los libros te ponen caras, a veces simpáticas, en ocasiones rudas y otras tantas seductoras, porque de ese rostro depende su lectura. Esa es la premisa de la exposición Cara de Libro, 25 años diseñando portadas, una retrospectiva de la obra de Leonel Sagaón, quien con su trabajo otorga identidad a las propuestas editoriales. Justo el enfoque de la exposición quiere llamar la atención sobre el valor que tiene la portada en la elección de un libro para leer, ¿no? Es la cara del libro en el sentido de que es la primera presentación que hace el libro intentando convencernos de leerlo. Tiene varios momentos. Un momento importante sucede en la librería, donde cada portada está como en una especie de lucha con otras portadas en la mesa de novedades para llamar nuestra atención y que compremos el libro. La muestra se compone de una selección de 140 portadas que son representativas de los últimos 25 años de labor del artista visual y editor que ha dado rostro a la obra de autores como Jorge Ibargüengoitia, Sergio Ramírez, Vicente Leñero, Jorge Volpi, Carlos Fuentes, Enrique Serna, David Toscana y Beatriz Rivas. Además, la exposición cuenta con material audiovisual y textual que permite comprender el proceso de diseño de cubiertas de publicaciones, desde las tintas hasta los cortes de papel, pasando por los barnices y los pliegues. La selección incluye portadas que me fueron encargadas por editoriales grandotas como Alfaguara, como Taurus y Aguilar, como Océano, y también de editoriales pequeñitas e independientes como La Pereza, por ejemplo. Entonces, vamos a decir que este es principalmente trabajo comercial, de portadas comerciales, que abarca en una gran parte literatura. Es una literatura diferente y que exige también portadas distintas.
Cara de Libro, 25 años diseñando portadas, estará disponible hasta el 9 de junio en la Biblioteca de México. Como parte de la muestra, se llevarán a cabo 2 sesiones de visitas guiadas a vitrinas abiertas, acompañadas de sus respectivas charlas, el 9 y 16 de mayo a las 16 horas en la Galería Zabludovsky. Noticias 22, Karen Rivera. Esta noche los dejamos con un recuerdo del gran compositor italiano Ruggero Loncavallo, quien nació el 23 de abril de 1857 y se consagró como uno de los principales exponentes del verismo en la ópera. Rapidísimo, ¿qué es el verismo? Ya estaban cansados del romanticismo, entendido como poner el hombre al centro, y la realidad en el siglo XIX estaba golpeando a Europa. Entonces llegó un momento de, inclusive en las artes, empezar a manifestar todos estos movimientos. Junto con la ópera Payasos, Ruggero Loncavallo se consagra, es una de las obras muy breves. En aquella época también surge la Bohemia de Puccini. Ruggero Loncavallo, Laura, amigos, tiene su propia bohemia. Conocemos la historia, la que triunfó, la que tuvo éxito fue la de Puccini, pero la de Ruggero Loncavallo no tiene desperdicio, tiene operetas, tiene música de concierto y bueno, con Caballería Rusticana de Pietro Mascagni generalmente se programa Payasos por la duración. Ajá. Sí, porque tiene solamente, Pagliacci tiene 2 actos. Así es. Y es bellísima, con algunas áreas extraordinarias del dolor de un payaso al que la mujer lo traiciona. Es infiel. Lo traiciona. Trabajan en una compañía de comedia del arte, de teatro, y pues es ahí la tragedia del payaso que tiene que seguir riendo. Pero Loncavallo es mucho más que eso. También está la Matinata, que le compuso exclusivamente es una canción napolitana, digamos, que le compuso Enrico Caruso. Así lo recordamos esta noche. Nos vemos el día de mañana.